Hola, muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos, damos inicio al programa Sin Restricciones del día de hoy, 16 de febrero del año de Dios 2021. Soy Luis Miguel Ratamales y les doy la bienvenida a este programa que lo pueden escuchar también a contar de mañana a través de la señal de Spotify y de YouTube. Como es habitual, en los controles don Miguel Espinosa. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien acá, con una nueva edición de Sin Restricciones, ¿ah? ¿Por qué? Acá por radio, pero porque es su programa, pues es un programa Ah, cíclico, una que nueva va cada edición. martes, ¿no es Cíclico. cierto? A las 6, a las 6. Pero es que va cada martes, todas las Correcto. semanas. ¿Es cíclico o no es cíclico? Es Es cíclico. cíclico, es un Ve, ciclo. ve, ve, Oiga, ve, ve. Miguel, ya que usted siempre nos aporta con esto la voz en off, apórtanos, por favor. Vamos a tener temas bastante contingentes, así que la gente puede opinar. ¿A cuál WhatsApp? El más 569 87 28 96 06. 8728-9606, el WhatsApp de la radio, donde está Miguel, muy atento a los comentarios que ustedes quieran hacernos. ¿Qué quiere decir, don Miguel? ¿Algo No, más? que estaba bien, pero agregar el más 569. Más Eh, 569 87 28 96 06. Así Perfecto. es. Oiga, Miguel, y también estamos en la tele a color por Sapin TV. Exactamente. ¿Qué Estamos por canal? Sapin TV en la señal 131. O canal, como Perfecto. usted quiera llamarle. Canal o Si nos señal. quieren ver entonces a través de Sapin TV, canal o señal, como dicen los millennials, 131. Bueno, es habitual. Me acompaña como siempre mi amigo, profesor de historia, don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Luis Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación a conversar. Saludos a Miguel también en los controles, gracias por ponernos al aire. ¿Ya? Y gracias a Dani Marilicano, ¿cierto?, por el espacio. Mira qué gracioso estoy hoy día, puro dando gracias. Gracias, y yo te digo muy buenas tardes con B larga. Usted sabe a qué me Eh, refiero. Buenas tardes, que sea bien este programa. Jorge, mañana sabremos, pues, mañana sabremos, porque mañana miércoles es el día de la verdad. Ya, eso para antes de nuestros darte la amigos. palabra, ¿Sí? George, quiero saludemos a nuestra amiga, a Lili Zúñiga, que nos está escuchando porque está haciendo uso de su feriado legal por el última semana que le corresponde. Un abrazo a la Lili, que la siga pasando bien. Y don Jorge, le damos la palabra a usted, que nos pidió unos minutitos para referirse a algo muy importante. Eh, sí, de todas maneras, yo trato de tomarlo con humor, pero no dejo de pensar en la ironía. Cuando tú estabas saludando a Lili, también le mandamos un saludo a ella, ¿no es cierto? Ella se reintegra después de sus vacaciones. En la próxima semana ya se reintegra al programa a comentar. Iba a hacer la broma molestosa de que, Lili anda de vacaciones todavía, debe ser profesora entonces, pues. Ya, debe ser profesor, porque los profesores pasan en vacaciones, ¿no? Ya, ese sería el típico comentario, ¿no es cierto?, ya, del amargado inconformista y mal informado. ¿Ya? Desgraciadamente, personas mal informadas ya se han manifestado en estos últimos días ante la noticia de que el 1 de marzo se inicia el año escolar. Ojo con eso, se inicia el año escolar. No significa eso que se inicien las clases automáticamente. Claro, uno siempre asume el primer día de clase, ¿no es cierto?, 1 de marzo, y todos estamos en los niños a clase, y super lunes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Atochamiento de tránsito, himno nacional, uniformes nuevos, y todo eso que todos los años hemos estado acostumbrados a ver. ¿Ya? Pero producto de la pandemia, sabemos que este inicio de clase es meramente una fecha académica, ¿ya?, para comenzar, ¿no es cierto?, el proceso, ¿ya? Pero no necesariamente van a comenzar las clases presenciales. Incluso yo diría, el 1 de marzo que empiecen las clases, perfecto, conectémonos a Zoom nomás, pues, ¿no es cierto?, como se terminó haciendo. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a eso? Porque primero escuché, ya, pero no vale ni la pena comentar la opinión, ¿no es cierto?, de un senador que siempre anda buscando el raspado de lado, ya todos saben a qué me refiero, ya, que señaló, ¿no es cierto?, que los profesores eran flojos, pues, ya que se lo han llevado de vacaciones todo el año. Lo dijo por ahí en un matinal y bueno, no merece mayor comentario, ya, porque evidentemente que está totalmente desconectado de la realidad. Ya, la cosa se puso más grave cuando aparece el ministro de Economía, para variar, don Lucas Palacio, aquí lo doy con nombre y apellido, ya, que se refiere, ¿no es cierto?, a que los profesores, y lo cito a él, lo cito a él, dice, comillas, llama tanto la atención que busquen por todas formas no trabajar, y es un caso único en el mundo, y yo diría que un caso de estudio.
¿Ya por qué hizo esta declaración ayer el ministro Lucas Palacio? Ya refiriéndose a la negativa del Colegio de Profesores, ya de comenzar las clases presenciales el 1 de marzo. Ya, ahora esta negativa no es solo del Colegio de Profesores, Luis Miguel y amigos que nos están escuchando. La negativa también, no es que sea una negativa, es una recomendación que viene también desde el Colegio Médico. La misma doctora Isquiasiche dijo, ya, que ante esta alegría que están vacunando a todos, felicitaciones, se está pasando bastante bien, ¿ya? El tema de la vacuna, la inmunización a todos con la vacuna, ya más de 2 millones de personas han sido vacunadas, está todo muy bien, pero eso no quita, ¿ya? Que igual, de aquí a 2 semanas, porque 2 semanas más, sería el 1 de marzo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esperen tener a todos los estudiantes vacunados, a todos los profesores vacunados, no es así. Entonces, mira, la precaución nos indica, el sentido común, nos indica que esto debe ser un proceso gradual. Bueno, sea como sea, ya las declaraciones de Lucas Palacio no cayeron en el vacío, sino que cayeron muy mal. Porque tal vez lo que diga Moreira ya no le interesa a nadie. Ya, pero aquí está hablando el ministro de Economía, que no sé por qué metió la cuchara. Sabemos que el ministro de Educación está presionado, ¿no es cierto? Tiene una espada de Damocles ahí de que sí o sí tiene que traer de nuevo a los niños a las clases, ya, a los colegios. Ahí hay un tema de subvenciones, mira, hay varios temas re complicados, ¿ya? Pero la salud es lo primero, ¿te fijas? Y también este gobierno, claro que ha puesto a los niños primero, pues, ya, al llevarlo, como quiere el ministro, el lunes primero a clase, ya los niños estarían primero en contagiarse, ¿no? Y después en contagiar a los adultos mayores con que se encuentran en sus domicilios y se va a producir un desastre, una cadena tremenda, ¿ya? Entonces, cuando el Colegio de Profesores hace la salvedad, no está diciendo que no quiere volver a clase, porque todos los que somos profesores, ¿ya? Y los apoderados lo saben. Yo creo que esto está más que claro. Los apoderados saben el trabajo que hicieron los profesores y que siguen haciendo. Si esto no termina con que apagamos el Zoom y nos vamos para la casa, no. El profesor sigue planificando, sigue haciendo material, sigue revisando ¿no es cierto?, los planes y programas, que para variar el ministerio siempre erráticamente los cambia año a año, etcétera. Entonces, mira, primero me dio indignación las palabras del ministro Lucas Palacio. ¿Ya? Después como que me calmé diciendo, bueno, si siempre he demostrado ser un perfecto imbécil, entonces ¿de qué me preocupo? ¿Ya? ¿Ya? Pero en la práctica, hoy día vuelve a la carga, pidiendo disculpas, ¿ya? Pero no a todos los profesores, porque hay algunos que sí, no quieren volver. O sea, por favor, ya no me ayude, compadre. O sea, insiste con la tesis. Belolio, el vocero, salió como a prestarle ropa, como a decir, no, sí, es que es verdad que todos tenemos que tratar de volver a clase. ¿Ya? Hoy día el presidente zanjó todo, pues, en un punto de prensa, ¿ya? ¿Dónde está el presidente? En Corral, aquí está, ya en Valdivia, ya en la región de Los Ríos. Ya, hablando del inicio del año escolar, entre otras cosas, lo también de las vacunas, etcétera, y por fin somos líderes en algo, ya, el presidente fue más cauto y dijo, ¿no es cierto?, volvemos a clase, o sea, comienza el año escolar, pero con precaución, con diálogo, conversación, ya, y tratando de buscar la unidad. ¿Sabes la sensación que yo tengo? Que el presidente tenía todo preparado, la parafernalia, para dar el gran anuncio, ya, y entre el ministro de Educación, con su porfía, ¿ya? ¿Ya? Y el ministro de Economía, con su desatino, ya le torpedearon al mismo presidente en el anuncio importante, porque el tema de la educación, claro que es importante. Solo para terminar, yo insisto, aquí el ministro de Educación se llena la boca con el tremendo apoyo del gobierno a la educación. ¿Qué gobierno? ¿Comprar gel? ¿Comprar toallita nueva para la entrada? ¿Ya? Rayar con unos crayones el suelo para distanciar a los alumnos 1 metro de otro, ¿ya? Fila a fila, tomar distancia. ¿Se acuerdan, mi amigo Luis Miguel, cuando estábamos en el colegio? A tomar distancia. ¿Ya? Entonces, ¿creen que esa es la ayuda? Yo insisto, aquí se perdió la oportunidad de haber hecho un tremendo salto digital, ¿ya? Y ahí sí que seríamos líderes en educación. El resto del mundo ya lo está haciendo, ¿ya? Pero Chile, no sé, aquí la porfía es tan grande, mucho malestar. Yo lo único que quiero decir para terminar, ya decir a los que nos están escuchando y viendo, ya, que los profesores no son flojos. Ya no tienen 2 meses de vacaciones, como dicen muchos por ahí. Ya no estudiaron pedagogía porque no les dio la cabeza para otra cosa. Los profesores no son abogados, los de historia no son abogados resentidos, los de biología no son médicos fracasados, ¿no? Los de literatura no son poetas o escritores que no se la pudieron, no. Son docentes, ¿ya? Y que tienen vocación. Y el año pasado, el 2020, lo demostraron, ¿ya? Porque de todas las edades, de alguna manera salió. Yo le quiero dar un puro dato al ministro Palacio, para que sepa, para que vea su estupidez, su ignorancia y su falta de calle, entre comillas, ¿ya? Y los profesores no es que sean flojos, ¿ya? Yo tengo muchos antecedentes, ¿ya? De que por el mismo tema de la pandemia, muchos colegas están cesantes ahora. Y no porque no tengan computador, internet, sino que por la misma dinámica que se dio el tema de la pandemia, ya no se requieren tantas salas, ya no se requieren tantos docentes, ya los cursos ahora
Mira, tú puedes tener 500 alumnos ahora en una pantalla de Zoom. ¿Ya? ¿Para qué vayan a tener entonces? ¿Cuánto? Para eso necesita un puro profesor. Incluso se graban las clases y después se repiten, ¿no? El alumno la descarga cuando quiere. Entonces, en el fondo, el 2020 y la pandemia, más que una prueba para los profesores, lo puso también en términos de la cesantía, de qué voy a hacer ahora. ¿Ya? Yo te lo digo, tengo amigos muy cercanos que yo he hablado con ellos y me dicen, sí, me avisaron que terminaron las clases y se acabó. Po. O sea, 2021 no los van a recontratar y a otros los despidieron derechamente. ¿Te fijas? Porque ahora el aula digital ya no requiere de tantos docentes. Entonces, eso es lo que el ministro de Economía debe preocupar. ¿Cómo reconvertimos estos docentes? ¿Cómo los insertamos en la economía? ¿Cómo vemos otras cosas para sacarlo adelante? Pero no, él sale con su sesgo, con su clasismo, con su estupidez, con su ignorancia, ya con su falsa información, a decir que caso de estudio, no quieren volver a clase. Yo me pregunto, ¿y por qué será? Bueno, prácticamente, en algo tuvo razón el ministro Palacios. Claro que es un caso de estudio. Es un caso de estudio tener ministros tan incompetentes, tan estúpidos, tan ignorantes, tan petimetres, tan lameculos, perdonen que lo diga, ya, y por algo deben estar ahí, porque de otra manera no me lo explico. He dicho, esto es pensamiento de quien lo emite y no de la radio hoy por si acaso. Muchas gracias, Jorge, por tu desahogo. En realidad, afortunadamente todavía la decisión está por los apoderados, y los apoderados, mientras, ya lo han dicho, mientras no estén tomadas las medidas de precaución y mientras no estén todos vacunados, realmente la mayoría pensamos en no llevar a nuestros hijos a los colegios. Hay un dato, cuando fueron a Finlandia a conocer la realidad de ese país en la educación, que es uno de los líderes, sí. Cuando llegaron allá preguntaron, ¿y dónde vienen los profesores? Porque iba lleno de empresarios, ministros, políticos, parlamentarios, claro. Y ningún profesor. Así se hacen las cosas en el país. Nomás. Vamos. Una guinda para la última. Ya, para seguir con el tema. Exactamente, súper breve. Hoy día surgió una polémica entre el intendente de Santiago y el alcalde de la Florida, Carter. Ya por lo mismo, porque el intendente, volviendo a sus vacaciones, ya fustigó al alcalde Carter de que estuviera vacunando a los profesores menores de 60 años. ¿Ya? Y Carter le explicó, ya que, bueno, usted viene de vuelta de vacaciones, enchúfese un poquito, pues. Estamos vacunando a los profesores porque en 2 semanas más tienen que estar haciendo clases, ¿no? Te cuento la anécdota, o sea, se habló de vacunación para profesores, ya, pero solo los mayores de 60 años. Ya, con eso te digo todo. La letra chica que nos tiene acostumbrados estos últimos años, Chile. A propósito de Chile y de lo que nos tiene acostumbrados. Bueno, la pauta de hoy día, Jorge, vamos a hablar de la crisis migratoria en el país, lo que está pasando en Colchane, pero también, más que el hecho puntual de Colchane, todo el contexto, lo que nos llevó a esto que estamos viviendo en Chile y lo que están viviendo nuestros vecinos, países vecinos, habitantes de países vecinos, ciudadanos de países vecinos que han querido venirse a nuestro país en busca de nuevas oportunidades. También vamos a hablar de la muerte de Carlos Saúl Menem, un político argentino, expresidente de la nación argentina, que no dejó indiferente a nadie. O hay gente que lo adora y hay gente que lo detesta, pero nadie puede decir, no, me da lo mismo Menem, porque realmente marcó la historia argentina y también marcó la historia fronteriza, llamémosle, entre Chile y Argentina. Y Jorge, tu efeméride, ¿de qué va a ser esta vez, por favor? Tiene que ver con Carlos Saúl Menem, aunque usted no lo crea, ¿ya? Porque él es protagonista de la historia. Bueno, una parte nomás. Ya vamos a hablar de el abrazo del estrecho, porque un día como hoy, los presidentes de Argentina y Chile, no una vez, sino 2 veces, se dieron un tremendo abrazo. Ahí vamos a contar en qué consistió ese abrazo y la comilona que vino después. ¿Qué año? Ya, el primer abrazo fue en 1899, ¿ya? Y el otro abrazo, lo tengo por ahí, fue en 1999, por los 100 años que estoy deseando. En 1999. Y ahí está Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Perfecto. Vamos a juntar ahí las 2 cositas. Bueno, el tiempo pasa, va corriendo y Jorge, bueno, refirámonos a lo que está pasando, la crisis migratoria en que estamos envueltos. Sus opiniones entonces van a ¿cuál WhatsApp, estimado Miguel? Van al más 569-8728-9606. Ya lo noté, no se lo voy a pedir más. Lo que está ocurriendo hace un buen tiempo ya, yo diría los últimos 20 años, quizás 25 años, Chile se convirtió en un polo atractivo para la ciudadanía de los países vecinos,
y principalmente en esa época los peruanos empezaron a venir a vivir a Chile, que tenía una economía mucho más promisoria que la que estaban viviendo en su país, y posteriormente a eso se fueron sumando otros países vecinos, no adyacentes, pero sí de Sudamérica, como Colombia, y fundamentalmente como Venezuela. Sobre todo Venezuela debido a la crisis económica que se produjo durante el gobierno de Chávez y después la crisis económica innegable que está bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Eso ha hecho también a principios del siglo, de haber sido, Jorge, que llegaron muchos haitianos acá, también producto de la crisis socioeconómica que estaba viviendo ese país, y buscaban en realidad al país que mejor desarrollo tenía a la época, o por lo menos así se evidenciaba para el resto de los países. Y produjo esto un cambio absoluto en nuestra sociedad, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, abarcando toda la gama cultural, desde la música, desde diversos tipos de arte, también lo culinario, estamos comiendo otro tipo de comida, etcétera. Y también ha provocado la parte negativa de todo esto, que es la xenofobia. Y tenemos sectores entonces que ya de ocurrido tempranamente esta inmigración, empezaron a criticar que los peruanos, en principio, como dije, le quitaban la pega a los chilenos, porque trabajaban en forma ilegal, porque recibían menos dinero. Entonces, cuando un chileno decía, no, yo no voy a hacer ese trabajo por X pesos, venía un peruano y sí lo hacía, y eso significaba que copaban los cupos laborales que habían para los nacionales. Esas fueron las primeras críticas que se escuchan por ahí por los 90, finales de los 90. Pero ahora estamos escuchando muchos otros tipos de críticas, y ya lo que, digamos, rebasó el vaso fue lo ocurrido en Colchane, en el extremo norte de Chile, donde muchos venezolanos han accedido a nuestro país a través de ese paso fronterizo por pasos ilegales, siguiendo un instructivo que salió también, creo que en redes sociales, no sé si en YouTube o no sé dónde, donde decían claramente cómo pasar, por dónde pasar, cómo hacerlo. Y eso colapsó, evidentemente, a ese pequeño pueblo Colchane, que es una de las 5 comunas donde ganó el rechazo. Las 3 son una donde vive nuestra amiga Lili y otras 2 eran de provincia. Colchane era una de ellas. Y llamó la atención de todos los medios, llamó la atención de los políticos. Y bueno, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores inefable, que políticamente es cada vez más torpe. Debe andar por ahí con el ministro de Economía que mencionaba Jorge. Y no se le ocurrió nada mejor que expulsar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente al país. Hasta aquí en realidad todo tiene sentido. Si tú estás ilegal en una parte, te tienen que expulsar, porque todo tiene un proceso que se debe seguir, ¿no es cierto? Tú tienes que entrar a un país con una visa, lo que sea. Pero, ¿por qué y aquí te cedo la palabra, Jorge, esto es como el preámbulo. ¿Por qué parto con la crítica? ¿Por qué una torpeza política de Andrés Salamand? Porque pone al gobierno, a este gobierno, que es un férreo y claro opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, así la llaman, la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente Piñera fue a Cúcuta hace 3, 4 años a hacer un show ahí, junto con el presidente de Colombia y todo orquestado por Donald Trump, para potenciar al presidente reemplazante que se llama Juan Guaidó, y en el fondo, para digamos, al estar en contra de una dictadura, se supone que tú estás avalando que la gente busque refugio, y la gente debe buscar refugio si está en un régimen que la oprime. Y cuando tú estás contra ese régimen que la oprime, le estás dando, de una forma u otra, le tienes que dar, tienes que cobijarla a esa gente que tú estás promoviendo que se vayan de ese país opresor. Nuestro himno dice que somos el asilo contra la opresión. Después de que toda esa campaña que hizo el gobierno, donde formó un grupo de los países del sur, no me acuerdo cómo se llama, Jorge, Prosur. Prosur, junto con Colombia, Perú, Chile, y no me acuerdo si estaba metido también en ese momento Ecuador, con Lenin, el actual presidente, bueno, que están contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurre que ahora la gente que arranca de ese gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro, Chile le cierra las puertas, los caricaturiza,
los viste de mameluco, los sube a un avión y los deporta hacia el mismo régimen que los oprime y que está haciendo acciones contra ellos. Esa es la torpeza política más grande que yo he visto en los últimos años en Chile, esa discordancia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que quiere ser la política exterior del gobierno, liderada por el presidente de la República. Según nuestra Constitución, es el presidente de la República quien dicta las normas de política exterior. Y nos hemos quejado acá, Jorge, en que Chile no ha tenido una política clara de política exterior, sino que va cambiando de acuerdo a los gobiernos de turno, haciendo caso a lo que propone el presidente de turno. Y aquí viene esta discordancia que digo yo entre el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente. Después me quiero referir, Jorge, a qué ha significado para Chile, quiero que en esto profundicemos, qué ha significado para Chile la migración. Y también quiero que hagamos un análisis de cuando nosotros fuimos emigrantes y cómo nos cobijaron en otros países. Sí, pues hay harta historia. Mira, contémosle a nuestros amigos auditores, por si se perdieron un poco, ya que en esta comedia de las equivocaciones, digamos, ya el primer acto es algo que está pasando no ahora en Colchane. Esto de Colchane se venía denunciando casi un año atrás. O sea, el alcalde de Colchane fue súper claro al recordarlo nomás, ¿ya? De que cuando parte lo de la pandemia, ¿ya? Y comienzan a cerrarse fronteras, etcétera, porque empieza, ¿no es cierto?, la paranoia del virus, del coronavirus, ¿ya? Entonces, muchos migrantes empezaron a tratar de ingresar por la parte norte. Esto no es nuevo porque recordemos que siempre han ingresado por la frontera de Perú y Bolivia, siempre han ingresado peruanos y bolivianos caminando, ¿ya?, por la frontera. Ya incluso han habido accidentes terribles cuando han pasado por algún campo de minas, ¿no?, ya en la frontera, por ejemplo, en la frontera con Perú, ¿ya? Pero en la práctica no es algo nuevo. Aquí lo novedoso es el volumen. ¿Ya? Es decir, que no sé, pues si antes pasaban 15 migrantes, ahora están pasando 300 migrantes. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo manejar ese volumen? Ya, con el tema de la pandemia, ¿ya?, y los sucesivos ministerios del interior que hemos tenido, ¿no es cierto? Desde Chadwick en su minuto hasta Delgado ahora, ¿ya?, que le hace honor a su apellido porque como Delgado que es, no pesa nada, ¿no es cierto?, ya como ministro, ¿ya? No han podido abordar esto, pese a los reiterados llamados, ¿no es cierto?, de los alcaldes de las zonas en cuestión, ya del norte grande, ¿ya? Así que lo de Colchane simplemente lo impactó en su minuto, ¿ya? ¿Por qué? Porque murieron un par de personas, ¿no es cierto?, un par de inmigrantes, porque la dotación de carabineros de Colchane no dio abasto, ya, porque aparecieron, ¿no es cierto?, las noticias sensacionalistas de agresiones, de conflicto entre los aymaras. Ahora se acordaron que había aymaras en la zona, ¿no es cierto?, y los migrantes que se empezaron a tomar las casas, ¿no es cierto?, ya, muchas de ellas desocupadas porque muchas de sus aymaras trabajan en Iquique, ¿no es cierto?, trabajan en ciudades más grandes, ¿ya?, y incluso trabajan por temporada. Entonces, la población flotante de la ciudad es pequeña, o sea, la población permanente de la ciudad, digo, del pueblito de Colchane es pequeña. Entonces, cuando ya esta cosa ya se desbordó, ¿no es cierto?, se desbordó, ¿ya? Y cuando vimos que, ¿no es cierto?, que la cantidad de inmigrantes superaba la población misma de Colchane, ya, es que recién Ecoino tomó una actitud, ¿ya? El ministro Delgado fue, ¿no es cierto?, con el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién más fue? Había otro ministro que fueran tres, ya se me olvidó el tercero, ¿cómo será de poco importante? Ya, pero aquí básicamente uno esperaría que, ¿no es cierto?, ya vamos a poner orden. También se aplicó el decreto ese nuevo, pues el decreto que las Fuerzas Armadas pueden colaborar ahora en la ayuda fronteriza, ¿te fijas? Que debió haber sido siempre. Bueno, es que yo creo que eso siempre ha existido, o sea, eso lo pusieron como con bombo y platillo, de que mira, las Fuerzas Armadas ahora van a poder vigilar la frontera. Mentira, si siempre lo hacen, la Armada de Chile lo hacen en las costas, ya la Fuerza Aérea tiene, para eso tenemos hasta satélite ahora con contratados, etcétera, ya, y contratados, digo, ya, y los militares igual. Entonces, no era ni una novedad tampoco, así que no se estaba violando el derecho humano de nadie. Ya, el tema es que nadie coordina. ¿Quién tiene que coordinar esto? Tú lo dijiste al presidente de la República, claro, él da la instrucción. En este caso, el ministro del Interior. ¿Y qué fue la gran solución del ministro del Interior? Va a Colchane, no le avisa a nadie, porque el alcalde de Colchane lo que más reclamó, que a él nadie le avisó. Ya, se reúne no con el alcalde ni con las autoridades pertinentes, se reúne con carabineros y militares, ya, y toman decisiones. Ya, después cuando le preguntan al ministro Delgado por qué no se reunió con la autoridad de la zona, dijo, si yo lo invité pero no llegó ninguno.
O sea, yo creo que esa respuesta es peor que lo anterior. O sea, porque quiere decir que entonces no tiene ni un poder de convocatoria y eres ministro del Interior. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya? Pero digamos, acaparó todas las luces, ya quien fue el centro de mesa de esta comedia de la equivocación en Colchane, como tú lo señalaste muy bien, fue el ministro Alamán. ¿Por qué? Porque primero, como él no era ministro del Interior, no tenía nada que estar tomando X decisiones. Segundo, como ministro de Relaciones Exteriores, ya, como tú bien lo señalaste, tiró para atrás toda la política de relaciones exteriores de Chile, de apertura de frontera a los venezolanos. ¿Te acuerdas? Incluso el presidente, mira, si los venezolanos están llegando a Chile porque sí, están llegando a Chile porque Piñera los invitó. ¿Ya? Piñera fue hasta Cúcuta, Piñera le ofreció una visa especial. Este gobierno quiso ser de líder ya contra el gobierno de Maduro, ya, y se presentó como, tú lo dijiste muy bien, irónicamente probablemente, el asilo contra la opresión. Ya, y resulta que todos estos oprimidos, entre comillas, lo vamos a poner, oprimidos, que vienen, ¿no es cierto?, de Venezuela a Chile, con esa promesa, se encuentra que ¿cuál es la gran solución del gobierno chileno? ¿Ya? No sé si la instrucción la ha dado el mismo presidente. Tomar a los más morenitos, como voy a poner hasta racista, ¿ya? O los que tengan algún antecedente por ahí, ponerle un mameluco blanco, ¿ya? Colocarle un agente, uno por cada uno, un agente al lado, subirlo a un avión y mandarlos de vuelta. ¿Cuánto costó todo eso? ¿No sería con ese mismo dinero de inversión, no sería más ético y también de acuerdo a los convenios internacionales, haber levantado un campamento de migrantes, ya hacer todo el tejimaneje, ver la parte de salud? Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores también dijo que no iba a haber turismo de vacunas en Chile, ¿ya? Refiriéndose a un reportaje que han hecho en Perú, ya de que dado que en Chile está funcionando bastante bien el tema de la vacunación, gracias, ¿no es cierto?, a una política estatal, que no es de este gobierno, sino que lo reconoció el mismo ministro París, que viene de muchos años atrás, ya que Chile ha podido, digamos, comprar la vacuna y ahora se están repartiendo, se están inoculando, y en el Perú comentaron, mire, podemos ir a Chile a vacunarnos, y saltó nuestro ministro de Relaciones Exteriores con total desatino a decir que los migrantes no iban a ser vacunados, violando toda convención, norma o ética. ¿Ya? Bueno, afortunadamente lo desmintieron. Jorge, te interrumpo Sí, porque pero nos vamos a ir a la pausa ya, y volvemos y seguimos con el tema en 3 minutos más. Vamos bueno, a la pausa y puros ya venimos. desaciertos nomás. Ya estamos de vuelta entonces con el segundo bloque de Sin Restricciones el día de hoy, 16 de febrero. Jorge, estábamos hablando de los inmigrantes, de la crisis inmigrante, pero yo quiero llevarte a un asunto ya más humano. Quiero llevarte a un asunto de cómo un país como Chile, que en realidad ha sido formado por inmigrantes, Jorge, corrígeme, pero, o sea, los nativos y los autóctonos son los indígenas. Este país es de españoles y después de, bueno, los colonos del sur, tenemos gente, insisto, para que entrar en detalle, pero primero hemos sido armados por inmigrantes de diversas partes del mundo. Aparte de eso, nosotros hemos sido emigrantes, inmigrantes en otros países, por diversas razones. La última fue por la dictadura militar, donde mucha gente con la beca Pinochet tuvo que salir del país, arrancando. Y nos cobijaron países vecinos como Argentina, estoy hablando donde se fue la mayoría de la gente. Obviamente Bolivia, Perú también, pero la mayoría se fue a Argentina de esta zona. Venezuela, muchos chilenos se fueron a Venezuela. Canadá, Europa, en Europa, acuérdate tú, Suecia, Suecia sobre todo, ¿no es verdad? España Francia. también, en algún momento, Francia, Italia. Mucha gente, Inti Illimani andaba en Italia en gira cuando le dijeron que no podían ingresar al país de vuelta. Y se fueron, ni hablar de los países de lo que era en ese entonces el bloque comunista. Muchos se fueron a la RDA también, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de los chilenos en Rusia, ¿te acuerdas? exactamente. Pero bueno, nosotros que hemos vivido las dos caras de la medalla, hemos cobijado y también nos han cobijado, ¿no es cierto? ¿En qué momento cambiamos? Ahora ocurre que no queremos al extranjero al lado nuestro. Ya no, y perdóneme lo que voy a decir, pero una realidad, ya no nos cae bien el sonsonete o lo bonito que hablan, las colombianas, qué lindo que hablaban. Ahora nos molesta su música, nos molesta su forma de vivir, que son mucho más bulliciosos que nosotros, son otra cultura claramente. Escuchan la música más fuerte, les gusta otro tipo de música, son buenos para bailar, son buenos para el carrete, son más alegres, diría yo. Más alegres de lo apagados que somos los chilenos. Ya eso que nos gustó en un momento nos está molestando. Dije al inicio, me referí, nos están ocupando nuestros cupos laborales, como si fuera gratis, ¿no es cierto? La gente que viene acá, y voy a hablar a título personal, Jorge, y
yo he trabajado y sigo trabajando con muchos inmigrantes de todas partes, colombianos, venezolanos, argentinos. Y te lo prometo, Jorge, ni uno solo son malos profesionales, ninguno. Todos excelentes profesionales, tan buenos como cualquier chileno. Entonces no hay diferencia entre un chileno y un extranjero en lo que yo he vivido. Luego, yo tengo familia emigrante. Tengo familia que arrancó de Chile y se fue a Venezuela. Tengo amigos que tuvieron que irse a Canadá. Tengo familia que se fue a Suiza. Tengo amigos en Suecia. Y esa gente fueron cobijadas en esos países. Y en Suecia, imagínate, un negro chico, moreno, qué sé yo, llega a un país nórdico y fue cobijado. O sea, ya siquiera, por lo menos aquí hay semejanzas de raza, ¿no es cierto? Y fue cobijado allá. Y nosotros no somos capaces de cobijar aún, son pueblos hermanos, somos pueblos hermanos. Entonces, no nos acordamos que a nosotros nos abrieron las puertas también en la larga noche de la dictadura y nos cobijaron en todos estos países. La cultura extranjera, ¿qué hace un país? Mira cómo es Estados Unidos. ¿Qué sería de Estados Unidos sin los inmigrantes? Sin los irlandeses, sin los italianos. ¿Qué sería ese país sin los alemanes? ¿Qué sería el desarrollo espacial, por ejemplo, de Estados Unidos sin los inmigrantes? Nosotros, ¿qué queremos? ¿En qué momento nosotros nos transformamos en un país cerrado? Un recordatorio. El Código Civil chileno, ¿quién lo redactó? Un ex rector de la Universidad de Chile. ¿De qué nacionalidad era? Venezolana. Nos dicen ahora, no, la delincuencia de los colombianos. Viejo, me van a decir que antes en Chile no habían ladrones. Ese letrerito que había en Europa, no sé si lo viste, Jorge, siempre está en internet, que dicen, si ve a alguien robar, discúlpelo, perdónenlo, son chilenos, es parte de su cultura. Nosotros tradicionalmente hemos exportado ladrones, los lanzas, los lanzazos, los cogoteos. ¿De cuándo vienen? No vienen de ahora, de los últimos 20 años. Esa frase y esa expresión viene hace mucho, ya es un verbo el cogotear. Entonces, yo digo, Jorge, y te paso la palabra, para mí me duele mucho ver que hay sectores, y que son los mismos de siempre, de esta nación, de este país, que se cierran a recibir inmigrantes y están a favor de la expulsión, como un tipo de apellido alemán, justamente un tipo de apellido alemán que vive en Paine, que es candidato a presidente de la República. Ese ¿El de señor la está a Zanca? favor, claro, ese señor está a favor de la expulsión de los inmigrantes. Como tú bien dijiste, salen con anuncio de que no se va a vacunar a ningún inmigrante ilegal. ¿Cuál es el sentido de la vacuna entonces, Jorge? En que esta raza superior, que es la chilena, tenga el beneficio y sigamos creando división entonces. Yo como chileno tengo el beneficio, pero mi hermano venezolano que está al lado, vive en el departamento al lado, no tiene el beneficio. Entonces, ¿queremos parar el contagio o queremos hacer diferencia entre nacionales y no nacionales? Es la estupidez más grande que he escuchado en el último tiempo esa cuestión. Es una política pública de salud, pero sin embargo vamos a apuntar a uno y no a los otros. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Me preocupa, Jorge, y quiero saber cuándo este país cambió el chip, definitivamente. A ver, mira, es un tema súper complejo, ¿ya? Porque apela a nuestros miedos más ancestrales, pues. Ya, las personas por naturaleza, ya, los seres humanos por naturaleza tendemos, ¿no es cierto?, a cierta estabilidad. ¿Ya? En un mundo que la única certeza posible es morirse, ¿ya? Eso es lo más democrático, ¿no es cierto? ¿Ya? Tratamos de establecer ciertos parámetros, ¿no es cierto?, ciertas regulaciones, ciertas conductas, ciertas normas, leyes, etcétera. Nos organizamos de una manera que nos dé cierta estabilidad. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que te quite, te desestabilice, ¿ya? Te provoca una crisis, pues, te da miedo. Te diga, ¿por qué cuando tiembla nos da miedo? ¿Por qué cuando tiembla salimos arrancando? ¿Ya? Porque estábamos tranquilos en nuestra cama y de repente se nos cae todo encima, ¿no? ¿Ya? Se te viene el mundo de encima. ¿Claro? O sea, ese es el carácter telúrico que tiene este país, pero no solo Chile. Quiero ir más allá de Chile. No es que el chileno haya cambiado. Este es un fenómeno global. ¿Ya? Las migraciones siempre han existido. Tú la mencionaste muy bien. La primera gran migración que llega a Chile son los españoles, que se superponen sobre la población, ¿no es cierto?, local, ¿ya? Y se mestizan, ¿ya? Y entonces va a aparecer, digamos, todo un grupo social nuevo ahí, racial incluso, ¿no es cierto?, el mestizo. Y aquí es el fenómeno no solo de Chile, sino de América Latina en general.
¿ya? Y después América en general, desde Estados Unidos hasta Chile, siempre ha ido recibiendo distintas oleadas de inmigración, algunos con grandes números, como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Yo recién estaba leyendo, por el tema que vamos a ver en un ratito más, cómo Argentina en un par de años recibió más de 2 millones de italianos, por ejemplo, y transformó la población de ese país. ¿Te fijas? Ahora uno agarra un directorio argentino y está lleno de apellidos de origen italiano. ¿Te fijas? Polacos. También, por ejemplo, ¿te acuerdas de Brasil, no es cierto? Todos nos imaginamos Brasil puras mulatas, ¿no es cierto? Mulatos. ¿Ya? Y sin embargo, en Blumenau son todos alemanes, pues. Por Y los ejemplo. japoneses también que llegaron a Brasil. Claro, bueno, en el Perú también. Entonces, mira, el tema de la migración no es algo nuevo. Lo que pasa es que estos grupos, estas migraciones que llegaron a países como Chile, bueno, centro en Chile, ¿no? Eran grupos pequeños, ya colonias pequeñas que quedan en torno a un estadio, no sé, por el estadio croata, el estadio español, ¿me entendés? O sea, ya eran grupos pequeñitos que no impactaron en la demografía del país. De hecho, yo me acuerdo que hace 10 años atrás, cuando hacía la clase de demografía de Chile, les explicaba, porque en la población chilena eran tantos millones de habitantes, no sé, pues ya 15 millones, y esos 15 millones, el 1% eran inmigrantes, el 1%, o sea, en la nada, po. O sea, eso no, ¿qué impacto puede tener en la población? O sea, ¿y dónde los veían? ¿Dónde se veían? Generalmente en la ciudad capital, Santiago. ¿Por qué? Porque es la entrada del país. ¿Te fijas? Ya, entonces hasta ahí, y el inmigrante pasaba, mira, qué simpático, mira qué lindo como habla, mira qué simpático su cultura, mira qué simpático el negrito vestido de guaso, qué lindo, ¿no es cierto? Folclórico, ¿ya? A algunos les cae simpático. Yo me acuerdo que claro, había gente que le molestaba incluso. es que ahí viene el detalle, ahí viene el detalle. Pero cuando el inmigrante se convierte en tu vecino, en tu colega, ¿ya? ¿Ya? Y en el que está en el colegio con tu hijo, el apoderado, el alumno, etcétera, ¿ya? Y empieza a interferir no en tu rutina, sino en tu estructura de cómo tú te imaginas o cómo tú piensas que debe ser esa forma de vivir, ¿ya? Y empiezan a producirse roces, porque tú lo señalaste muy bien, tú señalaste el lado positivo, alegría, música, la vestimenta, apariencia, etcétera. ¿Ya? Pero de repente la diferencia empieza a generar la sensación de amenaza, ¿ya? De que mira, el empleo, ¿ya? Amenaza, de que mira, habla distinto, amenaza porque yo estoy durmiendo hasta ahora y ellos están en fiesta todo el día. Entonces empieza a generarse ya la sensación de que cuando era uno, era simpático, ¿no es cierto? Pero cuando es una oleada, ¿ya? Y que me empieza a cambiar el mundo en donde yo estoy viviendo, mi barrio, por ejemplo, ¿ya? Se transforma en una molestia para algunos y en una amenaza para otros, y empieza a surgir entonces el clasismo, el racismo, ¿ya? La xenofobia. Ahora, no estoy inventando esto, sino que me estaba acordando que una de las unidades que vimos para la prueba de transición, precisamente con mis alumnos, habla de la diversidad social y cultural. Entonces, para que quede bien claro, la diversidad social se refiere, por ejemplo, que hay ricos, pobres, gente con discapacidades, gente con determinados niveles educacionales, etcétera. ¿Ya? Eso es lo social, ¿ya? Y la diversidad cultural se refiere a eso, por ejemplo, a idiomas, tradiciones, costumbres, historia, etcétera. ¿Ya? El tema es que antes de la globalización, ya eso estaba como más encerrado en determinados límites geográficos. Pero con la globalización, y cuando hablamos de globalización, estoy hablando de 1990 en adelante, ya esos límites geográficos ya no existen. Entonces, claro, antes tú podías ver un árabe, donde, no sé, pues en Egipto, ¿no es cierto? En las pirámides. Ya, ahora lo tienes al lado, con un almacén. Ya, ¿a dónde podías ver tú, no sé, pues mira, qué simpática la Miss Venezuela, qué linda la Miss Venezuela, era un sueño pololear con una de ellas. Bueno, pero eso era en Venezuela, ahora resulta que las tenemos aquí. Ya, pero cuando están contigo, ahí tú te das cuenta que culturalmente hablando son distintos. Tienen otros patrones, otras ideas, incluso hasta religión puede ser. Ya, estoy pensando, por ejemplo, cuando llegaron inmigrantes sirios a Chile, por el tema de la guerra civil, ahora hace unos pocos años atrás, muchos de estos sirios que llegaron a Chile no se quedaron, ¿ya? Porque siendo musulmanes ellos encontraban a Chile un despelote, ¿ya? Totalmente liberal, ¿te fijas? Entonces, el tema religioso. Y ellos no se quedaron, ¿te fijas? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día pasa que el chileno medio no ve el aporte del extranjero, sino que lo ve como una molestia, como una amenaza, ¿ya? Y también el mismo tema de las redes, y esto no solo en Chile, a nivel mundial, ya hay más racismo, hay más intolerancia, ¿ya? Y la intolerancia yo siempre digo de parte del miedo, ¿ya? O sea, de esa sensación de que era simpático tenerlo de vecino, pero ahora me siento invadido por ello. ¿Será que ahora, más que haya más racismo, Jorge, será que ahora la gente está, como dicen también, el ignorante se siente con más derecho de expresar su ignorancia con esta cuestión de que la tierra es plana, que las vacunas, qué sé yo? ¿Será que también esos sentimientos que no son políticamente aceptables, como el racismo,
como el clasismo, estos tipos ya están con esa desfachatez de poder expresarlo abiertamente y decir yo soy racista o clasista o xenófobo. Sí, y yo creo que va por lado y lado, Luis Miguel, porque me refiero a lo siguiente. Yo he visto algunos videos de migrantes venezolanos, yo sé que están desesperados, ¿ya? Pero he visto varios videos en la red, por ejemplo, en donde aparecen afirmando que plenos derechos de estar aquí y hacer su vida acá. Estamos de acuerdo, ¿ya? Pero la gente eso lo siente como oye, pero ¿qué te Invasivo. pasa? O sea, claro, yo te invito a mi casa y tú te la tomas, así lo estás sintiendo mucho. ¿Te fijas? ¿Sabes qué? Y es por las diferencias culturales, o sea, tú viste en esclavo, yo te pongo por ejemplo, a algunos les puede parecer, mira qué rico, son alegres, son buena onda, pero a otros que estén con la música todo el día y toda la noche revolviéndola, les molestan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar el otro día, ¿no? Es la típica frase esa. Ya tengo que trabajar el otro día y estos parece que no trabajaran. Entonces se empiezan a generar entonces prejuicios. ¿Te fijas? ¿Ya? Y de lado y lado, porque entonces también el inmigrante dice, oye, pero es que no me aceptan como soy, pero es que yo tengo derecho a estar aquí, pero es que esto yo también tengo derecho a esto otro, y se empiezan a generar entonces los roces. Eso es normal, por eso, y si tú piensas, tú mencionaste el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos no precisamente, o sea, como país de inmigrantes, claro que es un buen ejemplo, la cantidad de millones que llegaron, pero no precisamente de integración, porque por algo está la Chinatown, la pequeña Italia, el barrio polaco, el barrio judío, ¿te fijas? Entonces, porque se empieza a generar el fenómeno del gueto. Y yo hasta hace un año atrás, cuando hablaba con mis alumnos, me parecía fascinante que acá en Chile no se estuviera dando el fenómeno del gueto, de que no hubiera un barrio de haitianos, de que no hubiera una comuna de venezolanos, ¿ya? Pero fíjate que de repente, con, con crisis económica y con pandemia incluida, empezaron a aparecer esos fenómenos, Es ¿ya? verdad. Y esos fenómenos exacerban los miedos, po, ¿ya? Por Porque te quería ejemplo, mencionar, si lo llevamos a la estadística, evidentemente que la delincuencia, la pobreza, etcétera, no son propios de los migrantes, ¿ya? Pero los prejuicios apuntan a eso, o sea, las familias migrantes son más discriminadas, ¿ya? Porque la gente, en su temor, ¿ya? Le asigna las cosas negativas a la sociedad. los mismos inmigrantes se van, el otro día se van criticando entre ellos, el otro día vi una discusión en el metro. Ya, Se subió una persona, un venezolano, y usó la excusa del gobierno venezolano que él era un refugiado acá y que no tenía trabajo y tenía que alimentar a sus hijos, qué sé yo, y estaba pidiendo limosna. claro, Y una señora lo increpó, otra venezolana. claro. Le pasó 1.000 pesos y le dijo, yo te voy a pasar esto, pero tú no puedes dejarnos en vergüenza porque, y entre otras cosas le dijo, aquí nosotros vinimos a trabajar y por gente como tú, nos tratan como nos tratan, porque piensa que somos todos frescos como tú y bla, bla, bla. El que quiere trabajar aquí, trabaja. Entonces, se produce también el distanciamiento entre ellos, la diferenciación entre ellos, eh, entre los que unos consideran que los otros son frescos y otra gente que a lo mejor no ha tenido la suerte de encontrar trabajo, no tengo idea cómo Es que, vendrá. ¿saben? Ahora, sí, claramente sería muy fácil que tuviéramos una inmigración ilustrada, Es todos que con eso, título universitario y qué a sé eso yo. quería apuntar. Pero cuando tú hablas de refugiados, hay gente que está buscando un mejor vivir, no necesariamente lo puedes estar seleccionando. Y ahí está nuevamente la calidad de los países con los acuerdos internacionales. Tú no puedes echar a refugiados. Claro, me dicen pueden pedir asilo político, por alguna razón no lo han pedido el asilo político. Pero, y vuelvo nuevamente, si Chile es un país que en realidad se ha vanagloriado, verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, po. Pero aquí nuevamente somos clasistas, o sea, tenemos un extranjero de primer orden, del primer mundo, y un extranjero del segundo mundo. Al del primer mundo, mientras menos lo entendamos, mejores. Pero en cambio, cuando viene el hermano latinoamericano, le damos con el mocho el hacha, pues, George. Es que eso apunta, tú lo señalas, aquí hay como tres grupos de migrantes. Ya, me voy a referir al tema de Venezuela, ya más que nada. Como que la primera oleada de venezolanos que vino a Chile, ya era todo más o menos de profesionales calificados y venían con dinero. ¿Ya? Y yo te puedo dar un dato, porque tiempo atrás, no sé, porque Providencia era la comuna donde había más arriendos de venezolanos. ¿Te fijas? Por ejemplo. Ya yo te estaba diciendo algo ya. Y después vino como una segunda oleada de migrantes, cuando ya viene el gobierno de Piñera y va a Cúcuta y empiezan todo eso, y ahí viene esta como otra gran oleada, pero ahí ya no todos son profesionales y no vienen con tanta plata tampoco. Ya de partida le han pagado a estas mafias para que los traigan hasta aquí o hasta allá, ¿te fijas? Ya para poder llegar al país. ¿Ya? Y esa segunda oleada se afirmó de los que ya estaban acá. La típica pregunta, oye, ¿tú cómo llegaste acá? No, es que mi hermana está acá, que mis papás están acá, o ya mi sobrino está acá, ¿te fijas? Y entonces empiezan a reunir a la familia acá.
Y la tercera y última oleada, yo la llamo la de los desesperados, o sea, como la de Colchane, donde los compadres ya, no sé si serán calificados o no, pero no cabe la menor duda que si se hacen ese tremendo viaje desde la frontera de Venezuela hasta la frontera de Bolivia con Chile, ya, y pagando el aburrero y toda esa gente entre medio, ya es porque están desesperados. ¿Ya? Ahora, no, la culpa no es del migrante. Aquí hay una situación que se generó. Y quiero aquí hacer una crítica a Prosur, que nos estábamos acordando de él hace un rato. Cuando partió todo este cuento de Maduro y los boicots contra el gobierno de Maduro y el presidente no sé cuánto Guaidó, etcétera, y Piñera y Duque, Chile y Colombia, liderando esta oposición al gobierno de Venezuela, ¿ya? Y abriendo los brazos, ¿ya? Ese era el momento en que el Prosur, Chile, Venezuela, o sea, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, con Macri en un minuto estuvo también, ¿ya? Se hubieran organizado, ¿ya? Porque ya en esos minutos era evidente el éxodo venezolano. Ya para ese momento había casi 3 millones de venezolanos que andaban desde Brasil hasta Chile. Así, ya de hecho Colombia y Brasil los que estaban recibiendo más venezolanos en ese minuto. ¿Te fijas? Entonces ese era el momento para haber hecho una política migratoria. ¿Te fijas? Para ver cómo recibimos a esta gente, cómo insertamos a esta gente, porque el fenómeno iba a caer sí o sí, po. Pero no se hizo nada, po. Después vino el estallido social en Chile, después vino la pandemia, y nos olvidamos los migrantes, pero los migrantes siguieron llegando. ¿Te fijas? Tú tienes razón en un detalle también, aquí hay clasismo y hay racismo, porque esto es como la película Adivina quién viene a cenar. ¿Ya? Si llega tu hija, Miguel, por molestarte, no, llega tu hija con un estudiante alemán, mira, el pololo de mi hija, un alemán, pero ¿y si llega con un haitiano? ¿Te fijas? ¿Ya? Y eso es fuerte, o sea, no aquí en Chile somos selectivos incluso para eso. Cuando tú hablaste de las migraciones en Chile, ¿por qué recibimos también a los migrantes en el siglo XIX y siglo XX? Porque eran caucásicos, po. Eran alemanes, eran croatas, eran italianos, eran franceses, suizos, o en su defecto eran turcos, o sea, palestinos, sirios, libaneses. ¿Te fijas? Por eso. Pero cuando nos toca recibir a nuestros vecinos, oye, peruanos y bolivianos desde la Guerra del Pacífico que siempre lo han discriminado. ¿Ya? Cuando Arica y Antofagasta, o sea, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, siempre tenía una gran masa de población peruana y boliviana trabajando en Chile. ¿Ya? Y siempre lo hemos molestado, que el cholo, ¿no es cierto? El cholo. ¿Te fijas? ¿Ya? Para que veas con los pueblos originarios, los mapuches son el indio. ¿Y qué decimos? Que los indios son flojos, anda con la pluma parada, ya le dio El la estereotipo. ¿Te fijas? Claro, entonces ahora los migrantes es lo mismo. Entonces, cuando llega el venezolano, la gente, cuando el venezolano llega con toda su familia, no está viendo a don Andrés Bello, el académico. Está viendo al venezolano que hace fiesta, que mete bulla, que cuando tú le dices, oiga vecino, por favor, no, si tengo derecho para estar acá también. Y es choro más encima. Entonces se genera una antipatía. Lo que yo no entiendo, cómo esta gente que busca refugio se vienen al país menos acogedor, man. Bueno, menos lo que yo siempre le preguntaba por la gente, y el país más neoliberal, fíjate. Por ejemplo, cuando hicimos el censo, a mí me tocó hacer el censo, me tocó entrevistar a una pareja venezolana, profesionales jóvenes, y le pregunté, ¿qué tal? Y me dijeron, no, bien, todo bien, estamos trabajando bien, que si uno era ingeniero en informática y la señora no me acuerdo en qué lo que era, pero le llamaba la atención algo. Decía lo de la ISAPRE, que ellos no es que no concebían, sino que le llamaba la atención que tuviéramos que pagar el 7% de nuestro sueldo en la salud, pero más encima, después de eso, pagar por el bono y pagar por tener el copago, que se llama. Eso le llamaba la atención. Entonces yo decía, bueno, si vinieron a un país neoliberal, aquí se paga por todo y en cada tramo vas a pagar. Ellos eligen Chile porque Chile tiene un súper buen letrero para afuera, pero hay que estar adentro para vivirlo. Y lo otro, Jorge, yo me acuerdo, sí, a mediados de los 90, en alguna parte en Estados Unidos, en un curso que yo estaba, hablamos de futbolistas, estábamos hablando con un mexicano o colombiano, no me acuerdo, y estábamos hablando de futbolistas en Chile, y ¿te acuerdas de Osvaldo Hurtado? El tanque Hurtado, un ecuatoriano de sí, color, el tanque Hurtado, sí. que jugó en Colo-Colo. Claro. Le dije, bueno, pero ese fracasó. Sí, me dijo, ¿y cuándo un jugador negro ha triunfado en Chile? Limiña, en Coquimbo Unido. No, pero... Y le empecé a contar con la misma excusa que nos daban en el colegio. Sí, es que los negros no se acostumbran al frío. No, me dijo, ustedes son un país racista. Y nunca un negro va a triunfar en Chile. Año 95, 96, en Estados Unidos, por un colombiano o por un mexicano. Nos tenía sacado la radiografía antes que nosotros, que nos estamos dando cuenta quizás ahora. Digo nosotros, estoy generalizando, ¿cierto? Pero ahora nos estamos dando cuenta de lo que tú estás diciendo, de lo racista
que somos, lo clasista que somos, y bueno, desgraciadamente el país ya no es el país que el asilo contra la opresión, como dice el himno, o tampoco somos, verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, como lo estamos señalando, depende de dónde venga. Si es Cáucaso, bienvenido sea. Sí, Pero blanquito, claro, sí, blanquito, medio alemancito. Y yo me estaba riendo mientras te escuchaba porque me acordaba de las palabras de mi señor padre, que era muy divertido, ¿ya? Y tenía algunas expresiones bien, bien criollas, y él siempre me decía, hijo, me decía, ¿sabe por qué en Chile no somos racistas? ¿Por qué? Porque no hay negros, pues me decía. Y mi papá siempre me se acordaba de la historia de los negros que pelearon en la batalla de Chacabuco y después la batalla de Maipú, que venían con las tropas de San Martín, ¿ya? Y después esos regimientos de negros, de pardos se llamaban en ese tiempo, todos los mandaron al Perú, a las guerras de independencia del Perú. ¿Te fijas? Y claro, siempre el chileno, mira, el chileno en general, no solo Chile, Argentina en general, los latinoamericanos en general, tenemos el cuento racista súper incorporado en nuestra historia nacional. Si tú te fijas, mira los cuadros de nuestros próceres, o lee la historia de los distintos países de América Latina, son todos caucásicos, y todos con uniformes europeos. ¿Te fijas? Claro. Todos con uniformes del ejército francés, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Claro, porque es algo que viene dado por la educación. Entonces, por eso es tan importante hoy día el concepto de diversidad social y diversidad cultural. Pero yo sé que es complicado, pero es complicado para todos los países. Yo mencioné los Estados Unidos con los guetos, que el Chinatown, todas esas cosas. Ya, acá, gracias a Dios, en Chile no hay guetos, pero sí tenemos un montón de inmigrantes viviendo en una pieza, ¿te fijas? Hacinados. Claro. Por ejemplo, ¿ya? Insisto, y en un estudio que hizo la Universidad Alberto Hurtado, ya salía que más del 15% de los hogares de migrantes dice haber sido discriminados. ¿Y por qué han sido discriminados? Una, por ser extranjeros. Ah, usted de no sé dónde, ya, primera cosa. Dos, por el color de la piel. Ah, usted es morenito. O sea, y eso viene de la colonia. Mientras más blanquito, mejor aceptado. Mientras más negro, más mal mirado. ¿Te fijas? ¿Ya? Y tercero, el tema socioeconómico. ¿Y usted qué hace? Ah, usted es repartidor. Ah, no, pero es que en mi país era médico. Sí, pero acá en Chile soy repartidor nomás, po. Así que no te soy por el chorro. ¿Te fijas? Entonces, esos sesgos están muy marcados, ¿ya? Y en momentos de crisis se marcan más todavía, po. ¿Te fijas? Claro, claro que entonces, sí. Jorge, dígame. Nos dice, antes de irnos a la pausa, nos dice Miguel, nuestra voz en off, dice, a lo mejor me saco el tema, pero en algunos países, mira, o sea, otros países son peor que nosotros. Boliviano es un insulto. Si te dicen sale boliviano, te están insultando. No sabía eso. ¿En qué parte, Miguel? En Argentina, de hecho, hay un video que es, podríamos decir, jocoso. Que es de estas típicas barras bravas argentinas. Creo que jugaba Boca con Rosario, si no me equivoco. Y en una parte del video le dicen a un hombre boliviano, y era realmente un insulto. Claro, y de haber sido de allá de Salta, de Tucumán, de esas zonas claro, que son cercanas a Bolivia. Claro. Bueno, es un fenómeno, desgraciadamente, que está presente en todos nuestros países y hay que aprender a vivir. Yo creo que es parte de la generación también. Nosotros hemos dicho que somos una generación de cambio, y creo que también nos toca en esto, en la parte de la inmigración. Vámonos a la pausa, volvemos con el tema del abrazo en el Estrecho Magallanes y también vamos a dar unos minutitos para la despedida al presidente o expresidente argentino, don Carlos Saúl Menem. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con el último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 16 de febrero del año 2021. Le toca este bloque, el tercer bloque, al profesor Jorge Araya con su efeméride, pero para hacer el enlace, Jorge, refirámonos unos minutitos a la muerte, el fallecimiento del expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Anteayer creo que fue, el domingo, si no me equivoco, falleció Menem ya por complicaciones varias, producto de la edad, tenía creo que 90 años, y fue un presidente muy importante en Argentina. O sea, yo creo que nadie queda indiferente ante su imagen. No es un presidente que haya pasado así como, me da lo mismo Menem. No, o lo amas o lo odias, pero Menem no es una persona, como te digo, indiferente. Peronista. Él asumió el poder reemplazando a Raúl Alfonsín en una de las crisis que que ha tenido ese país, el país hermano de Argentina, donde Alfonsín adelantó incluso el fin de su mandato y le entrega el gobierno a Carlos Saúl Menem, que después fue reelegido, si no me equivoco, y fueron los momentos de mejor resultado macroeconómico del país argentino. Y por eso muchos lo aman.
peronista, dije al principio, de un peronismo que es muy raro. En Argentina cuesta mucho entender la política de ese país porque están los peronistas y están los justicialistas. Los justicialistas son la Unión Cívico Radical, es como más fácil de entender a los radicales, que en todas partes son lo mismo, son más socialdemócratas, etcétera. Y los otros partidos son más débiles. Existe un partido comunista, un partido socialista, pero son más débiles. Los que están siempre son el peronismo, que es el partido justicialista, si no me equivoco, y la Unión Cívica Radical. Pero el problema con el peronismo es que uno nunca sabe dónde son, porque tiene peronistas de derecha, como Carlos Saúl Menem, neoliberal hasta los huesos, que implementó, después de morir, todo lo que implementó, políticas muy, muy a la chilena. Lo que me acuerdo, fijo el dólar, la paridad del dólar, 1 por 1. Claro. No sé cuánto duró esa cuestión, y la económica de una muerte anunciada, era cosa de leer la historia chilena, cuando fijaron el precio del dólar a 39 pesos, ¿te acuerdas, Jorge? Y después Sí, cayó. por supuesto. El argentino hizo el mismo error, no sé, esto en Chile fue el año 82, y en Argentina habrá sido el año 90 y algo. 90 y algo, ¿no es cierto? Es que vino Claro. Corralito, qué sé yo. Lo que te estaba diciendo, bueno, Menem es de los peronistas de derecha, pero de derecha a derecha, es como que tuviéramos a un, no sé, a un ministro, ¿cómo se llama el ministro que ahora es candidato a la presidencia? El ministro de Hacienda, da lo mismo. Cualquier ministro haciendo lo mismo aquí en Chile. Y tenemos a peronistas de izquierda a izquierda, como, como Kirchner y la claro. esposa. Entonces tenemos a UNASUR, ¿y cómo se llama el otro grupo, Jorge? De los países del sur. ProSur. Tenemos a UNASUR, que estaría Kirchner en UNASUR, y tenemos Claro. a Menem, que estaría en ProSur, En y son ProSur. ambos peronistas. Es una cuestión que no se entiende nada. Un abanico, abarcan todo el abanico, todo el espectro político. Ese es Carlos Saúl Menem, Jorge. No sé qué comentario quieres hacer tú respecto del presidente Menem. Una ¿Yo? yeta, después nos vamos a referir al tema de la yeta de Menem. Mira, yo iba a partir mi comentario señalando una antigua frase romana. Los romanos tenían la frase que es damnatio memoriae, que significa condena a la memoria. ¿Ya? En realidad la damnatio memoriae se traducía en que un emperador había sido tan nefasto que lo borraban de los anales. Era que no queremos saber más de este caballero. Yo encuentro que como profe de historia eso no nos sirve, ¿ya? Porque tenemos que aprender de la historia. Porque ¿Ya? si no es Ahora, cíclica. Claro, sí, claro, si no va a ser cíclico, claro. ¿Ya? Pero en el caso de Menem, claro, la primera sensación que tuve fue esa, o sea, fue un malestar porque realmente Menem, como tú dices, representó muchas cosas, pero más bien negativas. Incluso hay un datito que te voy a comentar que me llamó la atención hoy día. Ya estuvo ahí en la Casa Rosada, creo que estaban haciendo el velatorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no habían filas de gente. Y cuando terminó el velatorio y se llevaron el ataúd, no había nadie afuera esperándolo, ¿ya? Para despedir al presidente. O sea, casi ignorado. O sea, A propósito de eso, Jorge, a una señora la entrevistan ¿ya? y le dicen, ¿usted está aquí por Menem? No, yo vine aquí porque vi que estaba abierto el Congreso y me pareció una buena oportunidad conocerlo. Claro, ¿Usted no está por Menem? No, yo vine a ver el Congreso. claro, ¿viste? O sea, mira, yo creo que es el mejor juicio que se le puede hacer a Menem. Pero tengo acá a una periodista y parlamentaria argentina, la voy a citar a ella, ¿ya? Gabriela Cerruti, ¿ya? Que escribe aquí, dice Menem, un retrato de la Argentina de los 90. Muy interesante, muy entretenido, ¿ya? Y mira, voy a leer un par de cosas de ella, ¿no? Yo creo que con eso va a quedar clarísimo quién era Carlos Menem. Dice Cerruti aquí, Carlos Menem transformó a Argentina, la insertó en los lujos del capitalismo global mientras destruía su educación, su sistema de pensiones y la salud pública. El avasallante encanto del menemismo actuó como un afrodisíaco entre ricos y famosos y pudo contener a trabajadores y excluidos. Mira cómo lo define, ¿eh? Te lo resumo. Página Dígame, 12. Esta cuestión que tiene el ¿ya? argentino me fascina porque ellos son políticamente incorrectos y no le importa nada quien lo está leyendo porque, bueno, también tienen de todo, tienen periodismo de todas las ideas y de toda la ideología. Tú Claro. puedes leer lo que tú quieras. Y Página 12, que es un diario que no es del establishment, sino que es más bien de izquierda, tituló 1930-2021. Menem lo hizo y detalla, junto con una foto de Menem, dice: desmanteló el Estado eliminando todos los organismos de control, privatizó todos los servicios, las empresas, las rutas y hasta YPF. También las jubilaciones, inventando la estafa obligatoria de las AFJP, las administradoras de fondos y pensiones a la Argentina, Claro. que eran administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Indultó a los comandantes condenados por los crímenes de la dictadura. Claro. Vendió los ferrocarriles, cerró ramales y condenó a muerte a miles de pueblos.
inventó las relaciones carnales con Estados Unidos y el paraguas para las Malvinas. Se involucró en Medio Oriente y el país sufrió 2 atentados terroristas. Muere un Exactamente. expresidente y estos tipos lo ponen en la portada. ¿Aquí qué sería? No sé, nadie puede hablar mal de un muerto aquí en Chile. El general del pueblo fue uno, el Sí, otro son todos todos son buenos. buenos acá en Chile. Todo Después que te buenísimo, mueres, güey. va a ser bueno el funeral. Claro, pero bueno, Menem lo hizo, lo pone en página, o sea, como diciendo, no te olvidamos, ¿ah? Qué Claro. buena, qué buena. Bueno, este fue, Mira, ¿Mm? dime. No, que la Cerruti quería para complementar lo mismo. Ah, ¿Ya? perdona, te Claro, aquí interrumpí. la periodista esta y parlamentaria, ¿ya? Gabriela Cerruti, dice, mira, mira qué simpático lo que dice. Dice, ¿ya? Menem fue en el gobierno lo que verdaderamente quiso ser, un caudillo conservador, que cimentó su fortaleza en una alianza entre los más ricos y los más pobres, como sucedió durante todo el siglo XX en la mayor parte de las provincias gobernadas por el peronismo en Argentina. Capaz de disfrutar tanto de una cena en una mansión romana como de un asado en una barriada, convencido de que el verdadero poder se construye sobre el dinero de los de arriba y el agradecimiento de los de abajo. ¿No te parece conocido eso? El dinero de los de arriba y el agradecimiento de los de abajo. Parece que hizo escuela Menem, pues. ¿Eh? Hay varios presidentes de Sí, América Latina que pueden decir lo mismo. sí, pero caudillos como Menem aquí en Chile no hemos tenido, ¿no? No, pues el Somos más caudillismo serios, Jorge, somos más serios sí, aquí en el Chile. caudillismo en Argentina es un hecho histórico. O sea, de hecho, Menem, te voy a confesar algo que también aquí la Cherruti lo comenta. Menem se creía el Facundo Quiroga de Argentina. Po. Claro. Para nuestros amigos argentinos que están escuchando, saben perfectamente de quién me refiero. Facundo Quiroga fue uno de los grandes caudillos en el siglo XIX, ya, que lucharon ahí en la guerra civil ahí, por el federalismo, hasta que lo asesinaron nomás. Ya, Menem tuvo la gracia de morir tranquilamente en su cama hasta los 90 años. Esa sí que es gracia. ¿Eh? Sí, sí, bueno, y tenía ese desparpajo, que no tenía temor en mostrar su riqueza, su lujo, vestía bien, qué sé yo. No tienen esa, bueno, es muy típico de los argentinos también, muy distinto a como somos los chilenos, que somos más grises en ese sentido, y como que aquí no les gusta mostrar todas esas cuestiones. Menem también era considerado yeta, fue al partido inaugural del Mundial de Italia, donde creo que Argentina juega con Camerún, Ah, pierde sí, pues, Argentina en el claro, y juego perdieron, inaugural, claro. entonces dijeron que era Yeta, se vino de vuelta a Argentina y después Argentina no perdió más, fue haciendo un tremendo campañón y llegó a la final, po. Y Menem no quiso ir a la final porque si perdía, como finalmente ocurrió, le iban a echar la Exacto. culpa a él de que Le había iban a echar la perdido. culpa a él. Mira, Claro. buena historia. Mira, el hombre Esa no es mía, la contó Insulza. el hombre tenía una tremenda personalidad, ¿para qué andamos con lecera? O sea, y también convirtió su vida familiar en farándula política, que la Bueno, Zulemita, ¿te acuerdas? La pero y Yoma, después que la Miss Chile, ¿no es cierto? pero el Ya, costo de su incluso, corrupción, el costo de ¿sí? su corrupción y el costo de sus manejos turbios tuvo mucho dolor en él con la muerte de Carlitos Menem, Claro, del hijo mayor, que está dicho, fue asesinado. pero Y sí, él está mira, metido en ese complot. Y él sabía que era un pago que tenía que sufrir, digamos, por lo que él había hecho. sí, pero como te digo, si un hombre de claro oscuro, tú mencionaste lo de la muerte del hijo, ya que a la Cerruti se recuerda que en el funeral sale Menem levantando el pulgar, pues saludando. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y tú mencionaste los atentados, pues, ¿te acuerdas? El atentado de la AMIA entre ellos, ¿ya? Claro. Del centro judío ahí en Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos que Carlos Saúl Menem tenía tremendas raíces con Siria, pues, ¿ya? Con el mundo árabe, ¿ya? Y también tú no lo mencionaste por ahí, yo creo que sí, si no lo agregamos al tiro, nunca lo condenaron, igual que el otro, que ya hablamos tiempo atrás, ¿no es cierto? Igual que lo Estuvo era en en arresto Chile. domiciliario y Sí, pero zafó. ¿por qué? Por Terminó tráfico zafando. de armas. Por tráfico de armas, cuando estaba la guerra civil en Yugoslavia, Bosnia. Y ¿Te fijas? también tuvo una triangulación de armas con la guerra entre Ecuador y Perú, Pero ahí la también guerra del estaba metido Golfo. Chile. Sí, también estuvo metido Chile y él también estaba metido. Bueno, pero en Chile, Claro. como eso es tabú, aquí nuestros héroes militares nunca hicieron nada. Ya, pero ¿sabes lo que? Porque, bueno, nos estamos acordando de Menem porque es una figura, ¿no? Acá no hay la menor duda. Yo mencioné lo del damnatio memoria, señalando de que si hubiera que decir algo de Menem, es que disfrutó del poder, ¿ya? Y hizo felices desde los más ricos hasta los más pobres, ¿ya? Pero cómo lo hacía él, como caudillo. ¿Te acuerdas del matrimonio con la Loco? Una Era como, felicidad efímera después, porque después no, con pero Corralito,
Es que me acuerdo que el matrimonio de Lavo Loco fue como en un gimnasio y comieron locro, ¿te acuerdas? Sí. O sea, él se sentía popular, él se sentía, y de hecho lo era, acuérdate que al final le disputó a Kirchner, en el 2003 por ahí, ya, la presidencia, pero él al final no quiso ir porque igual iba a perder, po. ¿Te fijas? Pero era Entonces, popular en su momento, porque tú bien lo dijiste. Ahora en la muerte se fue no solo. sacó, es que ahora en la muerte pesa lo que dejó nomás, pues, o sea, la gente de qué se acordó, ya, de la farra, la fiesta, la farándula, no, se acordaron de las armas, de los negociados, de la familia, etcétera, Del de lo costo que turbio, o dejó, sea, porque tú, como bien dijiste, los hizo felices por un momento, pero después a la larga claro, les dejó un costo mayor, porque por lo menos la la FJP tuvieron el coraje después de sacarlo a los echarla para argentinos. atrás, pues, claro, Claro. exacto. Oiga, pero Bueno, ¿sabes? Tú vamos a lo mencionaste, suyo tú, entonces, tú dejémonos mencionaste que muera. al canciller chileno Insulza, José Miguel Insulza, ¿ya? Y yo creo que acá en Chile muchos considerarían, del mundo político chileno, a Menem un buen amigo de Chile. Sí, sí. ¿Ya? ¿Y por qué un buen amigo de Chile? Y vamos a hablar nomás de dos cositas. Una, porque Chile y Argentina durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX se lo llevaron peleando por cuestiones limítrofes, ya con inminentes conflictos bélicos, ya que al final, gracias a Dios, nunca se dieron, ya, pero era parte de la tónica entre uno de los países que tienen la frontera más larga del mundo, más de 3.000 kilómetros de cordilleras, ¿no es cierto?, de frontera. Bueno, pero para hacer corta la historia, Menem con el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle llegaron a un acuerdo. ¿Ya? El acuerdo era que de los 25 puntos en conflicto en frontera que tenía Chile y Argentina, 24 se solucionaron ya por trazados geométricos. ¿Me sigue? 24 de 25, así de un plumazo. O sea, era como que Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle habían terminado con siglos de disputas territoriales con una firma. ¿Ya? O sea, ¿qué mayor hermandad que esa? ¿Te fijas? Quedó un puro punto que aparece siempre en los mapitas, si ustedes se fijan, amigos auditores, ¿ya? Y televidentes, busquen en un mapa de Chile y van a ver que hay un cuadrito abajo. Ahí en la región de Magallanes, un cuadrito chiquitito con un asterisco que dice ahí acuerdo ahí entre la República Argentina y la República de Chile, entre el Monte Fitzroy y el Cerro Taudet, que eso no está delimitado todavía, porque está el glaciar ahí. Pero es el único punto pendiente en esto con Argentina y fue gracias a esto. Y lo segundo es que nuestros amigos Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle reeditaron a los 100 años un famoso abrazo que vamos a comentar ahora. El abrazo del estrecho. Oiga, la historia con Argentina está llena de desencuentros, Chile-Argentina, pero también de buenos abrazos, pues. Ustedes recordaron el abrazo Maipú. Tal vez deberíamos hablar de él en unos meses más. ¿Ya? El famoso abrazo Maipú. ¿Ya? Pero este abrazo del estrecho fue en un momento bien complicado de Chile y Argentina. Aquí tengo algunos datitos. ¿Ya? Don Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en 1999, cuando se cumplieron 100 años del abrazo original, se juntaron y lo reeditaron. ¿Ya? Y por eso digo que Menem siempre fue considerado, por lo menos desde el punto de vista diplomático, un buen amigo de Chile. ¿Ya? Ahora, ¿qué reeditaron ellos? Reeditaron algo que había pasado un 15 de febrero, pero de 1899. ¿Ya? ¿Qué pasó en el 15 de febrero? Mira, la historia es un poquito más antigua. Chile durante todo el siglo XIX con Argentina tuvieron montones de problemas limítrofes, hasta que en 1881 firmaron un tratado. ¿Ya? El tratado que dejó a la cordillera de los Andes como límite natural. ¿Ya? Pero resulta que había que trazar el límite ahora, o sea, ir a la punta del cerro literalmente, ¿no es cierto? Y se formó una comisión chilena, una comisión argentina, ¿ya? La comisión chilena iba liderada ahí por don Diego Barros Arana, el caballero que está ahí, ¿no es cierto?, al lado de la Biblioteca Nacional, ahí en el centro, ¿ya? Y por el lado argentino, el Perito Moreno, que todos lo deben conocer por el cerro que hay en la zona austral, pues, ¿ya? El famoso Perito Moreno. ¿Ya? Barros Arana y el Perito Moreno nunca llegaron a acuerdo, ¿ya? Por las distintas formas de interpretar el tratado. Para Chile la cumbre más alta era la divisoria de agua, para los argentinos era la punta del cerro, la parte más alta, ¿no? Entonces al final no coincidían. Entonces hubo harto problema y eso llevó a que a finales del siglo XIX, para 1896, la guerra era inminente. Chile y Argentina se preparaban para una guerra por las fronteras, por los límites. ¿Te fijas? Por la interpretación del Tratado de 1881. A eso había que sumarle que más encima Bolivia le entrega el territorio de la Puna de Atacama a Argentina, ¿ya? Territorio que era de Antofagasta y que por ende estaba ocupado por Chile, por la Guerra del Pacífico, ¿ya? Pero Bolivia se lo entrega a Argentina, ¿ya? Y ahí y para generar un conflicto. Y eso también va a llevar, ¿no es cierto?, al tema de que, bueno, ¿a quién le pertenece la Puna? Para no entrar en tantas disquisiciones geométricas, geográficas, ¿no es cierto?, y de límite, digámonos que llega el presidente de Chile, Federico Errázuriz Echaurren, a la moneda y hay dos partidos en la moneda. Un grupo de parlamentarios y ministros que le dicen al presidente una guerra con Argentina es una locura.
Chile en esos minutos, ya Argentina nos superaba en población, ya estaba llegando una inmigración fuerte italiana, más de 2 millones habían llegado en poco tiempo, y ya nos estaban superando en eso, ¿ya? Y también porque era un mal negocio, ¿ya? Económicamente hablando, ¿ya? Y la otra facción, liderada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, y que era la más popular, si tuviera que decirlo por la prensa de la época, ¿ya? Y era de que solo los cañones podían poner a Argentina en su lugar. Eso era en Chile. En el lado argentino gana la presidencia don Julio Roca, ¿ya? Que ya había sido presidente de Argentina y era un ex militar que había conquistado la Patagonia en la famosa campaña del desierto. Él sabía cómo era la guerra, ¿ya? Y don Julio Roca, ¿ya? También se encuentra con lo mismo en Buenos Aires, po. Hubo una facción del gobierno que le dice hay que negociar con Chile, somos países hermanos, tanta historia, bla, bla, bla. Y otra facción que le dice no, compremos 2 acorazados y a la guerra con Chile, po. Entonces la situación para ¿conquistó la Patagonia Julio Roca contra quién? Es que en esos tiempos la Patagonia se supone que le pertenecía a Chile por los documentos españoles, pero como Chile en 1881 se encontraba en guerra con el Perú y Bolivia, Julio Roca en ese minuto invade la Patagonia y lo ocupa en una famosa campaña. Pero no tuvo conato con nadie, po. No, ¿por qué? Porque cuando Chile, después de tomar Lima, se da cuenta que el ejército argentino ha llevado a cabo la campaña del desierto, exterminando a los pueblos mapuches, ranqueles y tehuelches de la zona, ya el gobierno de Chile decide firmar un tratado de límites nomás y renunciar a la Patagonia. O sea, ya, cosa juzgar nomás. ¿Se fija? Porque Argentina siempre ha tenido esa política de ir ocupando y después negociando. Y Chile siempre ha tenido la política, como usted lo señalaba muy bien, don Luis Miguel, reactiva nomás, pues, ¿no es cierto? Siempre reaccionamos, ¿no? Cuando ya pasó la cuestión. ¿Te fijas? Bueno, la cosa es que don Julio Roca y el presidente Errázuriz y Echaurren coincidían en algo, que los dos presidentes estaban conscientes de que una guerra era muy malo para Argentina. Aquí estuve revisando algunos datos, Argentina había gastado más de 200 millones de pesos de la época, ya en armamento. Chile había gastado 190 millones, mira, íbamos a la par, era una carrera armamentística. Chile mandó a comprar un acorazado a Inglaterra, Argentina mandó a comprar 2 acorazados a Italia, ¿te fijas? O sea, era una carrera tremenda, ya para quien tenía el dominio, ¿te fijas? Bueno, ¿qué pasó? Que entonces el presidente de Chile, Federico Errázuriz de Echaurren, en su hacienda del Huique, que pueden conocer ahí, cerquita ahí de San Fernando, ¿ya? Cerca de ahí en el Valle de Colchagua, no, más al sur, resulta que el presidente Errázuriz ya decide mandar a un plenipotenciario a Buenos Aires e invitar al presidente Roca a reunirse persona a persona, presidente con presidente, ¿ya? Por supuesto que Argentina accedió, el presidente argentino accedió, le dijo, pero siempre y cuando no hablemos del tema de la Puna de Atacama, solamente el tema de la frontera, del Tratado de 1881, y busquemos un árbitro. Y el árbitro mira cómo son las cosas para Argentina después. El árbitro va a ser su majestad británica, el rey de Inglaterra. Pero bueno, paradojas de la historia. La cosa es que para hacer corta la historia, ya, nos quedan 4 minutos. Sí, todo esto va a terminar cuando al final, ya, fíjate que el plenipotenciario chileno ya llega, se pone de acuerdo con los argentinos, ya, y entonces deciden encontrarse en Punta Arenas. Ahí llegó el presidente Errázuriz en el acorazado O'Higgins, el más poderoso de la escuadra chilena, ¿ya? Y el presidente Julio Roca llegó en el acorazado Belgrano, lo mismo, ¿ya? Pero mira el detalle, ¿ya? El presidente de Chile estaba desde el 12 de febrero en Punta Arenas, ya estaba todo listo. El 15 de febrero llegó el presidente Julio Roca, ya inmediatamente abordó una chalupa y fue hasta el barco chileno a saludar al presidente. Y ahí se da entonces el contexto en donde se saca la famosa fotografía del abrazo del estrecho, un 15 de febrero de 1899. ¿Te fijas? Y todos felices. Acá viene la parte simpática. Las conversaciones continuaban hasta el otro día, 16 de febrero, como el día como hoy, ¿no es cierto? ¿Ya? Y resulta que todo esto terminó con un gran asado, una gran comida, ¿ya? En el O'Higgins primero. Y el presidente Julio Roca quiso también agasajar a los chilenos invitándolos al Belgrano a lo mismo, a una comida, para terminar con todas estas conversaciones súper amigos. ¿Te fijas? Y acá viene lo simpático. Resulta que en pleno corazado Belgrano, en pleno banquete, falló la electricidad del buque argentino y se cortó la luz. Y quedó todo oscuro, pues. Entonces se para el presidente de Chile y dice, no importa, nos ilumina el sol de Argentina. Recordemos la bandera, ¿no? Así que aplauso cerrado, po. Como no podía ser menos, el presidente Julio Roca se para y dice, y la estrella de Chile, che, y tan amigos como antes. ¿Qué querés que te diga? Yo lo cuento como anécdota, pues parece muy graciosa ahora, muy simpática, ¿ya? Que todo terminó con una buena comida y bien regado, ¿ya? Pero
ese abrazo del estrecho evitó una guerra entre Chile y Argentina. Después, por otros motivos, van a seguir, ¿no es cierto?, las conversaciones y se va a firmar en 1902 los pactos de Mayo. ¿Y por qué son tan importantes los pactos de Mayo? Porque es la primera vez en toda la historia diplomática mundial que dos países, dos potencias regionales en ese minuto, ya decidían reducir sus arsenales de guerra para evitarla precisamente. Y se acogían al arbitraje. Siempre iban a acudir a un árbitro ante cualquier problema. Creando precedentes, Jorge. Muy buena historia. Después tenemos que cerrarlo. Muchas gracias por la historia, Jorge, creando precedentes. Usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos y también es cíclica. Así que le mandamos un saludo a nuestros amigos argentinos, no por el tema de Carlos Saúl Menem, sino porque siempre Chile y Argentina, como buenos hermanos, peleamos harto. ¿Ya? No, nos sacamos pica. Los argentinos dicen que nosotros somos pillines, los chilenos decimos que los argentinos son arrogantes. ¿Te fijas? Pero como sea, siempre logramos solucionar las cosas porque así es como debe hacerse. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes, Jorge. Gracias, Miguel, por la puesta en el aire. Te mando un gran abrazo. Saludos a Lili, que ya se suma el próximo martes también a esta pantalla. Soy Luis Miguel Ratamales. Soy Luis Miguel Ratamales y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Y a contar de mañana, este capítulo va a estar disponible en Spotify y en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el martes.